Este mensaje se llama Infidelidad Espiritual. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuamos estudiando un poco más a detalle cuáles son estas obras de la carne que se oponen o van en contra del Espíritu. Número 5, la idolatría. Y para comenzar este mensaje, me gustaría contarte este pequeño relato que no aparece en la Biblia, pero que nos da una enseñanza muy gráfica sobre el tema del día de hoy. La leyenda cuenta que el padre de Abraham, Taré, era un fabricante y vendedor de ídolos de madera y barro. Abraham, siendo aún un niño, se dio cuenta de la falsedad de los ídolos y comenzó a cuestionar la idolatría de su padre y su comunidad. Un día Abraham quedó a cargo del negocio de ídolos mientras su padre se ausentó. Durante su ausencia, Abraham destruye la mayoría de los ídolos y deja solamente uno en pie. Cuando su padre regresa, le pregunta sorprendido: ¿qué fue lo que pasó? Abraham señala al ídolo que está en pie y le dice que fue él quien destruyó a los demás. El padre molesto le comienza a decir a Abraham: ¿cómo pudiste hacer esto? El ídolo no puede oír, no puede ver, no puede escuchar, no se puede mover. Y Abraham le responde: deja que tus oídos escuchen lo que está diciendo tu boca. Primero, dice la Biblia en Éxodo capítulo 20 del versículo 3 al 5: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos este fuerte mandato de Dios en la ley que le dio a Moisés: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Esto incluye tanto dioses como diosas. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Y no sé si tú puedas ver lo mismo que yo, pero hoy en día el mundo está lleno de imágenes y estatuas de muchas cosas que no son Dios: la muerte, supuestos santos, seres tercermundistas que aparentan una piedad suprema, gárgolas, demonios, incluso hay hadas, sirenas y muchas figuritas que intentan robarle la gloria y la honra a Dios. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Y esta es otra de las partes importantes, que no solamente existen estas figuras o ídolos, sino que mucha gente les rinde culto y se inclina ante ellas. Por si tú pensabas que esto solamente pasaba antes, puedes ver que no, sino que hoy en día las cosas siguen estando igual que en los tiempos de antes. Continúa diciendo: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y te voy a explicar un poquito el término celoso, porque hoy en día es fácil pensar que cuando Dios dice que es celoso, se contradice, porque eso sería atribuirle un defecto, pero no es así. La palabra celoso es hebreo caná, y es un término que se refiere directamente a los atributos divinos de justicia y santidad, puesto que Él es el único objeto de la adoración humana y no tolera los pecados de la humanidad. Para entenderlo mejor, este tipo de celo es el que surge cuando ves que alguien peca o ultraja el nombre de Dios, la santidad y la justicia. Por ejemplo, cuando ves a alguien cantando alabanzas en el templo y después lo ves en la calle hablando groserías, palabras de doble sentido y dando un mal ejemplo. O cuando escuchas que alguien manipula la Biblia para sacar provecho de las personas o situaciones. Continúa diciendo: y es aquí donde podemos ver la razón de ese celo. Dice que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y termina diciendo estas fuertes palabras: extiendo los pecados de sus padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. O sea,
que si tú creías que al rechazar a Dios eras únicamente tú quien sufriría las consecuencias, no es así. Ahora tienes que saber que el rechazo a Dios y la idolatría tienen una gravedad enorme, no solo en ti, sino en toda tu familia, principalmente en tus hijos. Es aquí donde vemos nacer esas deudas espirituales, esas maldiciones generacionales y esas cadenas que es fácil ver cómo las personas que no caminan con Dios vienen arrastrando. La madre soltera tiene hijas solteras, los padres drogadictos tienen hijos drogadictos, los que se dicen satánicos tienen hijos homosexuales e hijas lesbianas, asesinos, delincuentes, etc. Y así las cosas tienden a repetirse en los hijos, porque heredan esas maldiciones, y todo es gracias al rechazo a Dios, y la idolatría es una forma muy común de rechazar a Dios. Ahora bien, en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es con este otro versículo con el que encontramos la definición de idolatría. La idolatría se refiere a la adoración, reverencia o prioridad de cualquier cosa que tome el lugar de Dios en la vida de una persona, ya sea un objeto, una imagen, una idea o incluso una persona. Esto incluye adoración de imágenes o ídolos, adoración de dioses falsos o ajenos, como ya lo vimos en los versículos anteriores, pero también la idolatría incluye la adoración al dinero, la riqueza o lo material. Lo podemos ver en Mateo capítulo 6 versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La idolatría también incluye la adoración de la vanidad, el orgullo y la autoglorificación, como dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La idolatría incluye la adoración de la carne o los deseos terrenales. Lo vemos en Romanos capítulo 8 del versículo 5 al 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La idolatría incluye también la adoración de personas, líderes o figuras de autoridad. Lo vemos en Apocalipsis, cuando Juan se intenta postrar a los pies del ángel. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 y 10 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La idolatría se manifiesta de muchas maneras: dar prioridad a alguien o a algo sobre Dios, buscar felicidad, seguridad o propósito en algo que no sea Dios, adorar o reverenciar algo creado en lugar de al Creador. La idolatría lleva a la separación de Dios, la perdición y la destrucción. Hoy en día la idolatría sigue siendo el mismo problema de antes con las personas que adoran imágenes y estatuas. Lo puedes ver en la santería y todos esos rituales satánicos, pero la idolatría también ha tenido una variación en la sociedad moderna y se manifiesta a través de, número 1, la adicción a la tecnología. ¿Cuántas personas pasan horas en redes sociales, videojuegos, dispositivos electrónicos? Y no solo eso, sino que ya están permitiendo que sean ellos los que controlen sus vidas. Número 2, culto al propio cuerpo. ¿Cuántas personas hoy en día están obsesionadas con la apariencia física, la salud y el bienestar? No buscan una vida saludable, sino la aceptación, la aprobación y la validación en la apariencia física. Número 3, amor al dinero y las cosas materiales.
Absolutamente todas las personas que no conocen a Dios, e incluso muchas que lo conocen, sueñan con tener un buen estatus social, seguridad y felicidad en las riquezas y posesiones. ¿Cuántas personas hoy en día viven solamente tras el dinero? Número 4. Idolatría de la fama y el reconocimiento. ¿Cuántos hoy en día y a través de todos los tiempos no han deseado y desean ser famosos, ser influencers, ser tiktokers, estrellas y cantantes solo por vanagloria y aceptación? Número 5. Adicción a las sustancias. ¿Cuántos hoy en día ven las drogas, el alcohol y las sustancias como su Dios, como su mundo, como su todo? Yo, es así exactamente como consideré esto en su momento. Número 6. Idolatría a la política y las ideologías. Esto es muy visto hoy en día. ¿Cuántas personas el día de hoy están supuestamente luchando por ideologías sin sentido que van en contra de la naturaleza de Dios y además lo usan como pretexto para destruir y convertir todo en libertinaje? ¿Cuántos candidatos a presidente mueren por buscar un puesto de prestigio en la política? Número 7. Adoración de la ciencia y la razón. ¿Cuántas personas están aferradas a que la ciencia y la razón pueden explicar todo y se niegan de una manera que los contradice porque refleja su ignorancia ante la fe y la espiritualidad que solamente provienen de Jesucristo? Número 8. Idolatría de relaciones. ¿Cuántas personas ponen primero a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus parejas, a sus amigos, a sus trabajos, a sus clubes sociales que a Dios? ¿Cuántos buscan la felicidad en las relaciones humanas y terrenales y permiten que éstas tomen el lugar de Dios? Idolatría es griego e idolatreía, que quiere decir adoración a imagen o ídolo. Por último, imagina que tienes una habitación en tu corazón y en el centro de esa habitación hay un trono. El trono representa el lugar de máxima importancia y autoridad en tu vida. Cuando pones a Dios en el trono, Él es el rey y gobernante de tu vida. Pero cuando cometes idolatría, estás poniendo algo o alguien más en el trono y eso se convierte en el centro de tu atención, prioridad y adoración. Por ejemplo, imagina que pones el celular en el trono. El celular se convierte en el centro de atención y pasas horas frente a él, ignorando a Dios, a tus seres más cercanos y tus servicios o responsabilidades. O si pones al dinero, el dinero se convierte en tu principal objetivo y pones cualquier pretexto para trabajar muchas más horas de las que le dedicas a Dios para conseguir más dinero y más comodidades. Pasa lo mismo con personas y cualquier cosa que pongas en el trono de tu corazón en lugar de Dios. Realmente no es difícil de comprender, así que hoy que ya tienes el conocimiento, ¿qué es lo que decides tú? ¿Comenzar a ser fiel o continuar siendo infiel a Dios? Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que siempre nos enseña más y más. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos enseñes a ponerte siempre como lo único en nuestros corazones, que quites de nosotros la necedad de estar perdiendo el tiempo en todo lo demás que no seas tú, y nos enseñes a aprovecharlo poniéndote a ti como Rey y gobernante de nuestras vidas. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.